Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén de maravilla y con muchísima energía para el vídeo de hoy. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más por aquí. Hoy prepárense porque vamos a meternos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: la vida de los famosos. Y no cualquier famoso, sino de una de nuestras actrices turcas favoritas, Demet Özdemir, o mejor dicho, Demet Yaman, tras su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. Como saben, Demet es una figura que siempre está en el ojo del huracán, ya sea por sus proyectos profesionales, su vida amorosa, o simplemente por su estilo impecable. Pero hoy, vamos a ir un poquito más allá. Vamos a analizar algunas pistas, algunos detalles que hemos podido observar, y que quizás, solo quizás, nos revelen algo más sobre la vida privada de Demet y algunos secretos que podría estar guardando. La ruptura con Oğuzhan Koç sin duda ha dejado muchas interrogantes. ¿Qué pasó realmente? ¿Hay alguien más en su vida? ¿Cómo está afrontando este difícil momento? No se olviden, antes de que nos adentremos en todo este chismecito jugoso, de darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Ya saben que aquí siempre estamos al tanto de las últimas noticias, los rumores más calientes y por supuesto las mejores teorías. Además, no olviden seguirme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo contenido exclusivo y adelantos de los próximos vídeos. Los links están en la descripción. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal. Entendemos que siendo una figura pública, es difícil mantener la privacidad al 100%, pero ella ha hecho un esfuerzo consciente por separar su trabajo de su hogar. Sin embargo, como dicen por ahí, los detalles están en los pequeños gestos, en las pequeñas pistas que a veces, sin querer, dejan escapar. Y la era digital, con sus redes sociales omnipresentes, ha hecho aún más difícil mantener esos detalles en secreto. Cada like, cada comentario, cada publicación puede ser interpretado y analizado hasta la saciedad. Y es precisamente en esos detalles en los que nos vamos a enfocar hoy. Principalmente vamos a analizar algunas imágenes y vídeos que se han filtrado, o que ella misma ha compartido, de su hogar. Sí, de su hogar. No solo de su habitación, sino también de otras áreas de su casa, como la sala de estar, la cocina y el jardín. Porque, seamos honestos, la casa de alguien puede decir mucho sobre su personalidad, sus gustos, sus pasiones, e incluso sus secretos. ¿Qué tan meticulosa es con la limpieza? ¿Qué tipo de arte prefiere? ¿Tiene mascotas? Todos estos detalles pueden revelar mucho más de lo que imaginamos. Empecemos por lo más evidente, el estilo de decoración. La casa de Demet, por lo que hemos podido ver, tiene un estilo bastante moderno, pero con toques muy personales. Combina elementos minimalistas con detalles más cálidos y acogedores. Predominan los colores neutros como el blanco, el beige y el gris, que le dan un ambiente de paz y tranquilidad. Pero atención, porque también hay detalles en colores pastel, como rosa y lila, que le dan un toque dulce y romántico. Además, parece que Demet tiene una gran debilidad por los muebles de diseño y las piezas de arte contemporáneo. ¿Qué nos dice esto? Pues quizás que Demet, a pesar de ser una mujer fuerte e independiente, también tiene una vena romántica y soñadora. Que le gusta sentirse en un ambiente sereno y armonioso, donde pueda relajarse y desconectar del ajetreo de su vida profesional. También nos dice que tiene un gusto refinado y que valora la estética y la belleza en todas sus formas. La elección de los colores neutros sugiere una personalidad equilibrada y una búsqueda de la paz interior. Pero vayamos más allá. ¿Qué otros detalles podemos observar? En algunas imágenes, se ve que tiene varias plantas en su casa, no solo en la habitación. Esto podría indicar que Demet es una persona que se preocupa por el medio ambiente y que disfruta del contacto con la naturaleza. También podría significar que le gusta cuidar de las cosas y que tiene un lado maternal. Las plantas, además de embellecer el espacio, purifican el aire y crean un ambiente más saludable. ¿Será que Demet está buscando un refugio verde en medio del bullicio de la ciudad? Otro detalle interesante es que en varias ocasiones, se ha visto a Demet leyendo libros en diferentes rincones de su casa. Esto nos revela que es una persona intelectual, que disfruta aprendiendo cosas nuevas y que valora el conocimiento. Y si nos fijamos en los títulos de los libros que ha mostrado, podemos intuir que le interesan temas como la psicología, el crecimiento personal, la espiritualidad y por supuesto, el arte y la cultura.
¿Será que Demet está buscando respuestas a sus preguntas en los libros? ¿O simplemente disfruta de un buen libro en un ambiente tranquilo? Además, Demet parece ser una gran amante de los animales. En varias ocasiones ha compartido fotos y vídeos de sus mascotas, que al parecer son perros y gatos. Esto nos dice que es una persona cariñosa, compasiva y responsable. Los animales, además de brindar compañía y amor incondicional, también ayudan a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo. ¿Será que Demet encuentra consuelo y apoyo en sus mascotas? Pero ahora, vayamos a la parte más jugosa. ¿Qué secretos podría estar escondiendo Demet en su casa? Bueno, aquí es donde entran en juego nuestras teorías conspirativas. Y como ya les dije, la reciente separación de Oath & Cook ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Una de las teorías más populares es que Demet podría estar trabajando en secreto en un nuevo proyecto, ahora tal vez mucho más enfocada en su carrera tras la ruptura. Tal vez esté escribiendo un libro, componiendo canciones, o incluso diseñando su propia línea de ropa, ahora con mayor libertad creativa y personal. ¿Por qué pensamos esto? Pues porque en algunas imágenes se han visto cuadernos y bolígrafos en su escritorio, partituras musicales y bocetos de diseño, lo que podría indicar que está dedicando tiempo a actividades creativas. Además, ha estado reuniéndose con diferentes personas del mundo del arte y el diseño, lo que podría ser una señal de que está colaborando en un proyecto secreto. Otra teoría, un poco más arriesgada, es que Demet podría estar enfocándose en su bienestar personal tras la separación. Sí, lo sé, es una bomba. Pero si nos fijamos bien, en algunas fotografías se le ve radiante y feliz, disfrutando de su tiempo libre y dedicándose a actividades que le gustan. Además, ha estado viajando a diferentes lugares, lo que podría indicar que está buscando nuevas experiencias y recargando energías. ¿Será que Demet está aprovechando este momento para reinventarse y descubrir nuevas facetas de sí misma? Claro, estos son solo teorías, y no hay ninguna confirmación oficial. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que hay varios indicios que apuntan en esa dirección. La falta de comunicados oficiales sobre la separación también alimenta las especulaciones. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué están tratando de ocultar? También hay quienes dicen que Demet podría estar pasando por un momento difícil tras su divorcio. Se rumorea que podría haber algunas tensiones emocionales y que está lidiando con la soledad y la tristeza. ¿La razón? Pues al parecer, la ruptura fue inesperada y dolorosa, y Demet aún está tratando de superar la pérdida. Esta teoría se basa en que en las últimas semanas, se le ha visto un poco más reservada y distante, y en las redes sociales ha dejado de publicar fotos tan seguido. Además, algunos medios turcos han publicado noticias sobre posibles problemas de salud y estrés emocional. Ojo. No quiero decir que esto sea cierto, pero es una posibilidad que no podemos descartar. La presión mediática y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es comprensible que Demet necesite tiempo para sanar y recuperarse. Pero no todos son rumores negativos. También hay quienes creen que Demet está en un momento de transición y crecimiento personal. Que está aprendiendo a vivir sola y a disfrutar de su independencia. Y que está aprovechando este tiempo para enfocarse en sus metas y sueños. Esta teoría se basa en que en las últimas entrevistas que ha dado, Demet se ha mostrado muy fuerte y decidida. Además, ha hablado sobre la importancia de la autoaceptación y el amor propio. Así que, quién sabe, quizás todo sea una oportunidad para crecer y convertirse en una persona aún mejor. La adversidad puede ser un catalizador para el cambio y el desarrollo personal. Lo que sí es cierto es que Demet Özdemir es una mujer fascinante, llena de talento y carisma. Y que independientemente de lo que esté pasando en su vida personal, siempre nos sorprende con su trabajo y su profesionalismo. Su capacidad para reinventarse y superar los obstáculos es admirable. Así que, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta pequeña investigación sobre la vida de Demet Özdemir y los posibles secretos que podría estar escondiendo en su casa. Recuerden que estos son solo teorías y especulaciones, y que no hay nada confirmado. Pero como siempre me encanta compartir mis ideas con ustedes y escuchar sus opiniones. La vida de los famosos siempre está llena de misterios y contradicciones, y es divertido tratar de descifrarlos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Demet está trabajando en un nuevo proyecto secreto? ¿Piensan que está enfocándose en su bienestar personal?
¿O creen que simplemente está pasando por un momento difícil tras la separación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no se olviden de compartir sus propias teorías y especulaciones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más frescas y las teorías más locas. Además, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Recuerden que la vida es un misterio y que cada uno de nosotros tiene sus propios secretos. Pero lo importante es vivirla al máximo y disfrutar de cada momento. Hasta la próxima.